Todos seguramente hemos escuchado los cuentos de hadas, ¿verdad? En algún momento. Acá en Colombia, desde que éramos chiquitos, Caracol Televisión, los cuentos de los hermanos Grimm. Y entonces aparecía el dragón y aparecía un montón de cosas, y la princesa, y los malos y los buenos. Vemos o hemos leído novelas literarias, vemos series de televisión, vemos las películas. Y generalmente en todo esto que vemos hay una misma trama. ¿Y cuál es la misma trama? Hay una escena que aparece normal, todo está como normal o en un estado tranquilo. Aparece algo o aparece alguien que viene y daña eso, un enemigo que viene a dañar, que viene a corromper, que viene a perturbar todo lo que está sucediendo. Y después de eso aparece alguien que va a conquistar y va a vencer, y generalmente los buenos terminan venciendo a los malos, los buenos son felices y los malos terminan siendo juzgados o mueren o lo que sea. ¿De acuerdo? Generalmente vemos eso. Y ya al transcurrir el tiempo se ha tergiversado, porque a veces esos malos o esos buenos no son los buenos que pensamos y los malos que pensamos, sino hay películas que nos hacen ver a los buenos como si fueran malos y a los malos como si fueran buenos, y el caso es que siempre esa es la misma trama. Pero creo yo en esta mañana, y quiero que ese sea como el preámbulo, que esas historias que vemos en la televisión o que leemos en los libros son una caricatura de la verdadera historia de la humanidad. Son nuestra verdadera historia. Y hay un deseo inconsciente en cada uno de nosotros, hay un deseo como que muy en el fondo de que esto un día termine bien y que sea como los cuentos de hadas. Y todos fueron felices y comieron perdices. Y quisiéramos que fuera así. Y por eso colocamos tanto énfasis en todo lo que había sucedido. Y cuando digo que es una caricatura de la realidad es porque ¿cómo empezó todo? Todo empezó bien, en un ambiente de bendición, si se puede decir, en un huerto del Edén donde hay un hombre o una mujer bendecidos por Dios y están viviendo de la mejor manera. Pero aparece en el escenario un personaje siniestro, y ese personaje siniestro que aparece en el escenario echa todo a perder. Y llevamos casi 6.000 años desarrollando la historia, mirando cómo volvemos a ese final, donde tal vez en el caso de nosotros como cristianos estamos esperando que un día Cristo llegue por segunda vez, nos bendiga a nosotros que somos los buenos, condene a los malos en el infierno y todos seamos felices y comamos perdices. Tal vez ese es el escenario de lo que nosotros esperamos, y por eso contamos tantas historias de ese tipo. Pero la historia original que Dios estableció, lo que Dios quería en el principio, no era eso. En la historia de Dios no habían buenos, no habían malos, no habían cosas difíciles, sino que el escenario de Dios era todo lo contrario. Y voy a leerle un texto que tal vez usted conoce de memoria, pero déjeme leerlo una vez más. Y está en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Si usted mira este inicio, en el plano de Dios no había conflictos. No había policías y ladrones. No había buenos y malos. Es más, la misma creación estaba en un estado de estabilidad y de bendición. Cuando usted va por allá al libro de Romanos y lee que dice que la creación misma clama por la manifestación del Hijo de Dios, nos hace entender que esa creación perfecta de Dios ni siquiera tenía problemas naturales. No había terremotos, no había temblores, no había tsunamis, no había nada de esto. La creación era perfecta. Por algo, cuando leemos el Génesis capítulo 1 y llegamos al versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Todo era perfecto. No había ninguna situación de dolor o de angustia o de tristeza en la que pudiéramos nosotros tener alguna situación difícil. Pero aparece, como toda historia, aparece ese personaje siniestro. Aparece ese personaje que viene y empieza a hablarle al oído al ser humano y lo empieza a seducir a través de sus palabras y a través de lo que está diciendo.
y los lleva a apartarse de eso que era el propósito original. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, donde dice: la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso de la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Así que ellos fueron pervertidos y arrancados de lo que Dios quería. Cuando estaba haciendo la enseñanza, estaba pensando en qué título darle, y me surgieron a la mente 3 títulos, y obviamente solamente podría pensar en uno, podría utilizar uno. Pero déjenme hablarle de cuáles fueron los 2 primeros títulos que pensé, que no los tomé, porque igual voy a hablar de ellos para llegar al último. Y el primer título que pensé es: a pesar de todo, Dios sigue confiando en nosotros. Y es porque tal vez cuando desarrollemos la enseñanza vamos a ver, oiga, pero Dios, ¿cómo confía en nosotros siendo nosotros como somos? Otro título que pensé para la enseñanza era: ¿cómo explico yo este amor? ¿Cómo entiendo yo este amor inexplicable? ¿Cómo entiendo yo que un Dios tan grande me haya amado a pesar de? Fue el otro título que pensé, y tal vez también en un momento lo voy a desarrollar un poco. Pero al final terminé con este título, y el título es: ¿y de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos podemos sentir orgullosos? Ahora, ¿cómo podemos sentir vanidad? Una situación que tenemos a veces los cristianos, y que es de pronto errada, es sentir que porque hemos conocido la palabra, porque hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón y porque ahora somos salvos, sentimos que somos mejores que todo el mundo, y resulta que nosotros no somos mejores que nadie. Resulta que no fue por un mérito que Dios nos salvó, no fue porque nosotros hicimos algo específico y entonces tenemos el derecho, porque somos cristianos, de mirar al resto del mundo como si fuera una cucaracha y sentirnos que nosotros somos los dueños de la verdad, y que como nosotros no hay nadie, y por eso tenemos la capacidad de levantar el dedo y señalar a los demás y decirles cuántos pecados tienen. No, eso no es verdad. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos hemos equivocado, y por eso no hay forma en que nos podamos jactar de nada. Dios nos había colocado en un mundo perfecto. Dios nos había colocado en un mundo que no tenía ningún conflicto, ningún problema, ninguna situación difícil. Y fuimos nosotros los que lo echamos a perder por la dureza de nuestro corazón. Tal vez usted me ha escuchado decir esto en otras ocasiones, y quiero repetirlo una vez más. Pero lo que usted y yo necesitábamos saber de todo lo que Dios quería que supiéramos era Génesis capítulo 1. Entender que hay un Dios creador que hizo todo lo que existe: el universo, las estrellas, el sol, la luna, nuestra propia vida, los animales, y que Él lo había creado todo perfecto. Eso era todo lo que teníamos que saber. Capítulo 2, una instrucción que Dios le dio al hombre para después traerle a la mujer. En una instrucción donde le dijo: tú eres el gobernante de esta tierra, tú vas a gobernar sobre los peces, sobre los animales, sobre la tierra, vas a disfrutar de la bendición que yo te di, pero todo esto es para glorificar mi nombre, y te voy a dar una mujer para que esté a tu lado, y los dos sean una familia y puedan levantar familias que glorifiquen y adoren mi nombre. Eso era todo lo que necesitábamos saber. Pero el hombre fue engañado, apareció ese personaje siniestro, ese personaje que nos causó tanto daño, y a partir de ese momento la historia de la humanidad es una historia de dolor, es una historia de sangre, es una historia de desilusión, y es una historia de agonía. No sé cuántos vieron ayer las noticias, lo que está pasando en Israel. Y eso que está pasando en Israel es delicado para todos, porque es el pueblo de Dios y porque puedes enlazar un montón de cosas. Pero eso que está pasando con Israel no es algo que pasó ahora y nos aterramos. Es la historia de toda la vida, donde siempre se ha querido atacar. Y nosotros, como hijos de Dios, según la palabra, estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén, a orar por esa bendición. Pero esa historia es la misma historia que tenemos nosotros. Entonces miramos nuestro contexto nacional acá en Colombia y vivimos tragedias, vivimos guerras, vivimos conflictos, vivimos peleas. Todo el continente suramericano y todo el continente latinoamericano, diría, se está reuniendo hoy con el alcalde de Nueva York y con personas de Estados Unidos, porque todo lo que está pasando en el tapón del Darién nos tiene asustados y preocupados de cuánta gente está muriendo en esa selva, tratando de ir a conseguir el sueño americano, llegando a un lugar donde supuestamente todo va a estar bien.
Pero eso que pasa acá en América no es exclusivo de acá, sino que si usted va a Europa, va a países como Italia o Francia o España, y están siendo o llenándose de migrantes que están huyendo de dictaduras, de problemas, de peleas, porque el contexto de la humanidad es ese: violencia, dolor, sangre, anarquía y muchas situaciones difíciles. Pero eso no se excluye o no se limita solamente a eso. Muchas veces en nuestros hogares, muchas veces en nuestras casas, muchas veces en lo que nosotros somos, estamos en la bendición. Déjenme hacer un paréntesis pequeñito, un pequeñito paréntesis. Pero Yura, ¿por qué no le dices que suba con los niños? Con los chicos no, sino los adolescentes. No quiere, va a estar chévere, pero él quiere escuchar al pastor. Muy bien, pero entonces me pone cuidado. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la misma violencia se genera en nuestros hogares, se genera en nuestras casas, se genera en la relación entre muchas veces esposo y esposa, o muchas veces entre padres e hijos. Se genera en las relaciones que tenemos interpersonales en los trabajos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos luchas con las personas que trabajamos porque hay envidias, porque hay resentimientos, porque hay contiendas, porque hay todo lo que nosotros podamos ver? Y nos lleva a entender que somos una sociedad pecadora. Ahora, si miramos nuestra vida, nosotros que a veces sentimos que somos mejores que los demás porque somos cristianos, quiero decirle que no nos diferenciamos en nada al mundo. Porque muchas veces, conociendo al Señor, nuestra vida sigue saciada de egoísmo, sigue saciada de vanidad y sigue saciada de altivez. E independientemente que tú tengas mucho, tú tengas poco, porque a veces decimos: es que la gente rica que tiene mucha plata, ellos son, pero nosotros no, pobrecitos, porque sufrimos y tenemos dolor. No, el orgullo es igual en todos los estratos. Y la vanidad es igual en todos los estratos. Y tenemos pecados tan graves como el hecho de ser indolentes con el dolor ajeno, porque a veces no nos preocupa el dolor ajeno. Y en un país como Colombia, hablo de Colombia, aunque yo creo que se podría ir a todo el mundo, pero prendemos el televisor y escuchamos las noticias, y mataron a 3 policías y dieron 4 falsos positivos, y secuestraron aquí y qué sé yo, robaron acá, hicieron esto o aquello, y nosotros decimos: qué vaina, ¿no? Oiga, ¿y ya compró lo que estaba comprando? Oiga, ¿y vio la novela? ¿Vio en lo que quedó la novela? Oiga, y si supo lo de reality, si supo quién ganó. Y parece que la gente que sufriera está tan lejos de nosotros que no nos interesa, porque no tenemos tiempo para eso, porque estamos tan ocupados en cosas tan superficiales como una televisión, una novela, un reality, o porque tal vez estamos tan ocupados en mi propio bienestar o en mi propio beneficio o en el ser reconocido, que no me importa lo que le está pasando a otro. O nuestro corazón es tan perverso que somos envidiosos, y a veces sentimos rabia por la prosperidad de otro. Y seguramente acá todos, ahora si alguien no lo ha sentido, lo bendigo y le doy gracias a Dios, y ojalá el Señor lo lleve derecho al cielo. Pero ¿cuántas veces alguien en su familia, alguien en su trabajo, alguien ha tenido algo, entonces llega y le dice: ay no, es que imagínate, me salió un viaje a Europa, y tú: ay, un viaje a Europa, ¿y este quién es para que lo tenga y por qué yo no? Es que estoy estrenando carro, ¿y por qué él estrena carro y yo no tengo carro? Porque él tiene esa casa y yo no tengo esa casa, porque él tiene esos hijos y yo no tengo esos hijos. Y empezamos a envidiar, y ahora no solamente es que no somos indolentes con el dolor del otro, sino nos la pasamos envidiando lo que otros tienen. Pero no para ahí. Porque ¿qué pasa cuando yo tengo algo que otro no tiene? ¿No soy orgulloso en decirle: si has visto que yo tengo un carro nuevo y tú no lo tienes? Ahora, obviamente no lo decimos así, porque como cristianos somos muy humildes. Pero si te has dado cuenta cómo me va de bien a mí, y a ti cómo te va de mal. Si te das cuenta cómo yo tengo tantas bendiciones y tú no las tienes. Para mí las redes sociales son algo que, si las supiéramos manejar, sería una bendición, pero son malísimas. Yo le digo a mi esposa: vea, no publiquen nada en las redes sociales. ¿Y sabe por qué? Porque yo lo he sentido. Ahora hablo por mí, usted me dirá. Pero dígame, ¿cuántas veces usted estaba mirando la red social y ve la foto de esa persona que en el colegio, en la casa, en la familia, a usted lo molestaba, y resulta esa persona por allá viajando, y usted que dice: ay, qué bueno, gracias Dios que lo bendijiste y pudiste? ¿Usted siente eso? ¿A usted qué dice? ¿Por qué? O sea, ¿cómo así? Y yo que soy siervo del Señor y jamás nada de esto.
¿O cuántas veces usted fue el bendecido y usted dice, ay, una foto acá al lado de la Torre Eiffel, solamente para que lo vean, no quiero que nadie sienta nada? Mentiroso, sí quiere que sientan. Quiere que sientan envidia porque usted tiene lo que otros no tienen. Quiere que sienta envidia porque tiene el carro que otros no tienen o porque tiene las cosas, y está mostrando la perversidad de nuestro corazón. Somos indolentes con el dolor del otro. Somos envidiosos con la prosperidad del otro. Somos orgullosos con lo que nosotros tenemos y otros no tienen. Pero somos cristianos, hijos de Dios, y Dios nos ama. Y no nos damos cuenta que nuestro corazón está apartado y lejos de la bendición. Cualquiera que sea, nosotros tenemos acá algo. Y yo sé que cuando diga esto alguien me va a decir, cuando diga, usted lo dijo por mí. Bueno, pues si lo piensan así, sí, pero no lo dijo por usted, lo digo por todos. Pero estamos viviendo en una sociedad hedonista, donde parece que el único fin de la vida fuera ser feliz. Y todo vale con tal de que usted sea feliz. Aún pasar por encima de las personas que usted ama, con tal de que usted alcance la felicidad. Y ese problema nos lleva a nosotros a tener actitudes que a veces no son correctas. Y entonces en ese busca de reconocimiento, de comodidad, de bienestar, o lo que quiera que sea para usted el bienestar, no importa lo que sea. Hablaba con alguien en estos días, y espero que no le aplique a nadie, pero si le aplica. Pero ¿cuántas mujeres que hoy no son casadas sufren porque no tienen un hombre a su lado? Ay, no, es que no tengo un hombre, no tengo un hombre, no tengo un hombre. Y a veces por la necesidad de tener un hombre, no importa que se consigan quien sea que las maltrate, pero conseguí lo que quería, porque Dios no fue suficiente para yo tener lo que realmente necesitaba. O el día que tenga plata, es que el día que yo tenga plata, ese día sí voy a ser feliz, y no importa lo que haga con tal de conseguir la plata, así sea pasar por encima de los principios de Dios. Pero somos cristianos y amamos a Dios, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón siempre está buscando mi beneficio, mi placer, mi deseo, lo que yo quiero. Y es más, pienso que es suficiente con venir 2 horas a la iglesia a adorar al Señor. Ya he adorado al Señor, a un Señor que a veces ni siquiera conocemos, a un Dios que a veces ni siquiera dimensionamos la grandeza de ese Dios, y al cual sí nos sentimos con el derecho de reclamarle, porque cuando pedimos algo de acuerdo a nuestras oraciones, que según nosotros son buenas, y le decimos, Dios, pero ¿por qué no me das el carro? Dios, pero ¿por qué no me das el hombre? Dios, pero ¿por qué no me das esto? Y Dios no nos responde, nos sentimos con el derecho de decirle, Dios, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa que no me has respondido? Y todo esto viene porque no conocemos a Dios. ¿Por qué dudé en los títulos? Porque no sabía qué título colocar. Porque cuando hablé del amor inexplicable, realmente quisiera que a través de la enseñanza pudiéramos entender cómo puedo yo, sabiendo quién soy como pecador, y ojalá un día entendamos quién es Dios como Dios, cómo pudo ese Dios amarme. ¿Por qué pensé tal vez en ser dignos de confianza? ¿Por qué Dios sigue confiando en nosotros? ¿A cuántos de nosotros nos han traicionado alguna vez? ¿A cuántos nos han mentido? ¿Cuántos nos engañaron en un negocio? ¿Cuántos nos defraudaron en una área sentimental? ¿Cuántos en alguna área? ¿Y usted vuelve a confiar? No, usted no vuelve a confiar. Usted dice, no, de mala, ya sale de mi corazón. A menos que usted sea una persona que le gusta ser masoquista y que siga sufriendo al lado de alguien. Pero generalmente usted no quiere, ya, me hizo sufrir, ya, sale. ¿Usted sabe que Dios nos sigue amando a pesar de? ¿Cuándo fue la última vez que le falló a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que mintió? ¿Cuándo fue la última vez que sintió orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que se enojó? Ahora, ¿qué pasaría si Dios actuara como nosotros? ¿Qué pasaría si Dios dijera, ya, se me salió del corazón? ¿Hace cuánto nos hubiéramos salido del corazón de Dios? ¿Hace cuánto ya no seríamos merecedores de su amor porque hicimos algo tan vil que salimos del corazón de Dios? Ahora, yo estoy hablando de pecados normales como el orgullo, la indolencia, la vanidad, pero si miramos la gente que no conoce a Dios, obviamente se ahonda en otros pecados y en otras perversidades y en otras maldades que tiene el mundo en el que vivimos, en un total apartarse de Dios, no tener la conciencia de quién es Dios en su vida. Pero cuando nosotros lo tenemos, lo entendemos nosotros,
Entendemos que hay una dureza en nuestro corazón y cómo podemos entender o de qué nos captamos, porque somos cristianos e hicimos una oración de fe y Dios nos bendijo y ahora podemos servirle. Entonces ahora yo predico, o ahora yo canto, o ahora yo sirvo. O sea, ¿eso nos hace mejores que alguien? Cuando toda la gloria le pertenece a Dios, cuando toda la honra le pertenece solamente a Cristo, el cual nos bendijo y nos levantó. Ahora, en el tema que estamos tratando de un sueño posible y en el desarrollo que estamos teniendo de la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos nos dice algo que usted y yo hemos escuchado todo el tiempo, y es cómo se dio a cabo una salvación tan grande. Pero decía esta mañana que a veces escuchamos esto, que a veces el repetir tanto una frase o el repetir tanto una palabra hace que se pierda el valor de la palabra. Voy a colocarle un ejemplo: la palabra amor. La palabra amor es una palabra grande, es una palabra de un peso muy, muy profundo. Pero usted va a la plaza de mercado y ¿qué le dice la señora? Venga, mi amor, que le tengo los frijoles, le tengo la papaya, le tengo. Y el amor es algo como si fuera normal y no entendemos la dimensión del amor. ¿Cuántos de nosotros a alguien que nos hizo un favor, a alguien que nos ayudó, a alguien que fue generoso en un momento determinado, ay, cómo amo a esa persona, es que es tan linda, y ese día que no me puedo hacer el favor, usted que dice, uy, es que lo detesto? Al fin, ¿que lo amaba o lo detestaba? Porque le hicimos perder el peso a las palabras. Así que cuando hablamos de una salvación tan grande, ay sí, una salvación tan grande, pero ¿realmente usted entiende qué significa la salvación tan grande que Dios nos dio? ¿Realmente usted entiende qué significa que Dios nos haya amado de la manera como nos amó? Como un Dios omnipotente, poderoso, eterno, se hizo a sí mismo hombre, se humilló para salvarnos y para restaurarnos. Así que hoy quiero hablarle de eso. Y mi primer punto, el primer punto que tiene que ver con esos títulos que tenía era: ¿cómo entender un amor tan grande? ¿Cómo no agradecerlo? Y la intención de las dos preguntas es diferente, porque la primera pregunta es una pregunta realmente de interrogación. Oiga, ¿cómo yo entiendo que Dios me ha llamado? ¿Cómo yo puedo entender eso? Ahora, si usted dice, pues es normal, será yo, quiero decirle que usted está en problemas. Porque si usted realmente sabe quién es usted, usted jamás entenderá por qué Dios lo amó. Yo no entiendo por qué Dios me amó. Y ahora cuando yo entiendo, no entiendo por qué Dios me amó, ahora lo segundo que me queda es decirle, ¿cómo no le agradezco? Cuando yo entiendo que no lo merecía, cuando yo entiendo que no era digno de ese amor, pero a pesar de que no era digno, Él decidió amarme de una manera voluntaria y unilateral, porque no fue que yo amé a Dios primero, fue que Él me amó primero a mí. Y se acercó a mí para rescatarme y para restaurarme y para levantarme. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice la palabra: es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor y les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Le explico qué está hablando acá, y quiero explicárselo primero en dos medidas. Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la humanidad? ¿Y quién es la humanidad? Las evidencias hablan por sí solas. Les pregunto, cuando hablé de indolencia, cuando hablé de envidia, cuando hablé de orgullo, ¿alguien puede decir, a mí no me toca eso? ¿Alguien acá tiene la capacidad de levantar la mano y decir, no, pastor, yo no soy indolente, o yo jamás he sido envidioso, o yo jamás he tenido orgullo? Creo que es algo que viene innato en la naturaleza humana y que sale en nuestras vidas, y siendo aún así Dios ha decidido amarnos. Pero no solamente es esto, sino ahora pensemos quién es Dios. Yo les he contado siempre que en las mañanas de los domingos, cuando yo me estoy alistando para venir a la iglesia, me gusta siempre colocar una prédica y estar escuchando la prédica mientras que me estoy alistando.
Y hay un predicador, se lo recomiendo, si usted quiere escuchar buena palabra, le recomiendo a este predicador, Paul Washer. Y hoy estaba colocando una prédica de él. Y resulta que en la prédica él habló algo y decía de algo que los del seminario acabamos de ver, y es los atributos de Dios. Y dijo, si nosotros conociéramos quién es Dios. Porque a veces nosotros, ay, mi Jesucito tan lindo, mi Jesucito es una cosa así chiquita. Y Dios no es eso. Mi Chuchito precioso, ¿cuál Chuchito? Se ha igualado. O sea, es Dios. Y cuando usted conoce los atributos de Dios, dice la palabra que Dios es eterno. Y que Dios sea eterno a usted y a mí no nos cabe en la cabeza, porque quiere decir que Dios no tiene principio, pero Dios tampoco tiene final. O sea, no hay forma de ir a un lugar donde yo diga, aquí empezó Dios. No existe ese lugar. Dios es eterno hacia atrás, pero no existe un punto donde diga Dios termina, porque Dios no termina. Dios es eterno. Dios existe en sí mismo por Él mismo. Nadie creó a Dios, pero Dios siempre ha existido. Omnipotente, todo lo puede, no hay nada que se salga de la capacidad de Dios. Creó los cielos, creó las estrellas, las miles de galaxias, nosotros, el planeta. Es más, si yo le digo, el planeta Tierra es como un grano de arena en una playa de un océano, porque nosotros no somos nada en un universo lleno de galaxias. Leía y le decía a los chicos, a las personas que están haciendo el curso de finanzas, les decía, el sol es una de las estrellas más pequeñas del universo. Y 1100 tierras, planetas tierras, cabrían en el sol. Y esa es la dimensión del Dios al que adoramos. Ese Dios del cual dice Isaías que Él llama a las estrellas y llama a todas las constelaciones, cada una por su nombre, y las forma en el orden que Él quiere. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios santo, perfecto, un Dios que nunca se equivoca, un Dios que es inmutable, que nunca cambia, que es perfecto en su esencia porque es Dios. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sabe qué nosotros somos o qué seríamos nosotros frente a Dios? Señoras que me escuchan, ¿alguna vez en su cocina usted ha visto hormigas? ¿Y usted qué hace cuando ve hormigas? Coge un trapo y las barre. Eso somos usted y yo delante de Dios. Nada. O sea, ¿de qué nos jactamos? Somos nada. Y además de ser nada, echamos a perder lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, a pesar de la grandeza de Dios, a pesar de la inmensidad de Dios, a pesar de la eternidad de Dios, a pesar de la inmutabilidad de Dios, a pesar de la santidad de Dios, y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra indolencia, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestra maldad, Dios decidió tomar al pobre y al débil pecador humano. ¿Y sabe qué nos hizo a nosotros? Objeto de su amor. O sea, ¿yo cómo entiendo este amor? A pesar de ser yo quien soy, y a pesar de ser un grande y eterno Dios, Él te mira a ti y me mira a mí como objeto de su amor. ¿Qué significa objeto de su amor? Que todo lo que hace, lo hace porque te ha amado, porque te ha querido. Y ese es el significado de amor. ¿Merecías ese amor? ¿Hiciste algo para merecerlo? No hiciste nada para merecerlo. Mas sin embargo, Dios por su gracia y por su voluntad decidió amarte. A ti, un hombre y una mujer, pecador, lleno de errores, lleno de defectos, de una naturaleza caída, pero Dios decidió amarte así como tú eras. Nos hizo objeto de su amor. Y un día nos va a restaurar esa gloria que queríamos, porque hoy no estamos al control de todo, porque lo echamos a perder. Pero nosotros que echamos a perder todo, dice que Cristo hace nuevas todas las cosas. Y hablaba con alguien en estos días en el grupo y le decía a esa persona en el grupo, le decía, Dios viene para restaurar esa autoridad que nos dio, pero esa autoridad no es en esta tierra. Usted no confíe en la derecha, no confíe en la izquierda, no confíe en los azules, no confíe en los verdes, no confíe en los amarillos, porque sea rojo, verde, amarillo, azul,
Todo el hombre tiene un corazón corrupto y el corazón corrupto hace que no podemos confiar. Pero Cristo nos prometió una eternidad con Él. Una eternidad donde nos restaurará y donde nos estará colocando. Estamos en esta sociedad tan hedonista, vuelvo al caso, que queremos acá, que acá nos bendiga, que acá nos dé un nombre, una propiedad, una riqueza. Pero nuestra mirada está puesta en la eternidad. Ahora, Dios nos puede bendecir acá, pero acá también podemos sufrir. Y sabe que en la iglesia nunca se habla de sufrimiento, porque hablar de sufrimiento en la iglesia es decirle a la gente: no váyase para otra iglesia donde le hablen más bonito. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es un jardín de rosas. No estamos acá simplemente para satisfacer necesidades. Estamos acá preparándonos para una eternidad. Y esta es la preparación en Dios. Ayer quiero decirles, ayer el grupo de Harvest fue tan especial. Fue tan especial, pero no fue especial por la charla que dio el pastor o las personas que tenían el liderazgo. No, eso no lo hizo especial. Fue especial porque escuchamos dos testimonios de dos matrimonios que dijeron: duramos tanto tiempo peleando, duramos tanto tiempo insultándonos el uno al otro, duramos tanto tiempo recriminándonos y cada uno esperando que el otro cambiara. Pero habló una mujer, y esta mujer que habló con su voz quebrantada. Los que están conmigo en el grupo saben que estoy diciendo la verdad, con su voz quebrantada. Y dijo: el día que dejé de exigirle a mi esposo, y el día que entendí que era yo, el día que dejé de mirar si mi esposo hacía o dejaba de hacer, y yo tomé la decisión de amarlo y respetarlo, de romper mi orgullo, de romper mi vanidad. ¿Sabe por qué? Porque esas historias que empiezan bien, pero que hay una trama y que al final quisiéramos que terminaran bien, esas historias se dan por la rebeldía de nuestro corazón, por el orgullo de nuestro corazón, porque no quiero ceder. Y no se da solamente en los matrimonios, se da en cualquier relación. Pero Cristo vino para restaurar y nos espera una eternidad con Él, donde no habrá esta contienda. La cita que toma el autor de Hebreos para hablarlo, la toma de Salmos, y habla acerca de la humanidad, y dice lo siguiente. Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Ahora recuerde el Dios del que le estoy diciendo que estamos hablando. Y ese Dios dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Perdón, esto no lo está diciendo Dios, esto lo está diciendo el salmista. Y el salmista dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Así que su amor, el amor de Dios no depende de tu fidelidad, porque tú y yo somos infieles, porque tú y yo le volteamos la espalda a cada momento a Dios, porque tú y yo nos apartamos de Él, pero Él sigue siendo fiel y nos sigue amando. Dios te ha amado aunque tú no lo merecías. Y es algo tremendamente grande. Y es algo que no puedo entender. ¿Cómo me pudo amar? Siendo yo quien era, actuando como actuaba, ¿cómo me pudo amar? Pero es su misericordia y es su gracia. Es un amor que no puedo explicar. El evangelio no es cómo te sientes feliz. El evangelio no es cómo alcanzas tus sueños. El evangelio es la historia de una relación rota entre el hombre y el Señor, y cómo Dios restauró a través de su Hijo. Y esto viene para el segundo punto. Si Cristo, siendo Dios, se humilló por ti, ¿de qué te jactas? Si el Rey del universo, el Señor de señores, se humilló, ¿de qué te jactas tú? ¿De qué te puedes sentir orgulloso? Versículo 9 de Hebreos 2 dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Yo quiero decirle algo: la justicia de Dios tenía que ser saciada. Si Dios le hubiera dicho a Adán en el huerto: el día que comas del fruto morirás,
Y cuando el hombre hubiera comido del fruto, Dios hubiera dicho: ay, no, pero démosle otra oportunidad. ¿Sabe? Dios hubiera sido mentiroso y Dios hubiera sido injusto y Dios dejaría de ser inmutable. Pero Él había determinado una justicia. Y por la justicia de Dios, escúcheme, por la justicia de Dios, todos acá estamos condenados. Por la justicia de Dios, ninguno de nosotros tiene derecho a levantar la mano y decir: yo merezco, porque no mereceríamos nada. Pero ese Dios que es inmutable y que, según lo que dice en Efesios, Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que fuese su hijo sin mancha y en santidad. Por ese Dios inmutable, Dios tiene que buscar un plan. Y ese plan es un plan de redención. ¿Cómo restauro la relación entre Dios y el hombre? ¿Cómo hago que el hombre no sea destruido y que el plan se pueda lograr? ¿Cómo hago para mostrarle al hombre mi amor sin ser injusto? ¿Y cómo hago para mostrarle al hombre mi justicia sin dejar de ser amoroso? Y es un tremendo dilema en el que Dios está ahora abocado. ¿Y cómo lo hace? Dios no puede morir porque Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Dios es todopoderoso. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo haría usted, señora, para decirle a la hormiga que está en su cocina que usted no la quiere matar, pero que por favor se vaya a molestar a otro lado? No hay forma que usted se comunique con la hormiga a menos que usted se vuelva hormiga y pueda hablar como hablan las hormigas, si es que hablan. Dios tenía que buscar la forma. Y en esa Trinidad hermosa, de ese único Dios verdadero, representado en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo, así como la Trinidad reunida diseñó e ideó toda una creación para gloria de Él, asimismo esa Trinidad se reunió y estableció un plan de redención. Y en ese plan de redención se decidió que la segunda persona de la Trinidad, por la obra y gracia del Espíritu Santo, iba a adoptar un cuerpo humano y una humanidad natural como la nuestra. Y ese hombre iba a venir a hablarnos de parte de Dios y a morir en nuestro lugar. Ahora yo quiero que usted entienda esto. El creador de todo el universo, el creador de todo cuanto existe, el que no tiene límite ni nos cabe en la cabeza, el Dios incomprensible, porque Dios es incomprensible, porque en su vasta grandeza nunca me caberá a mí en la cabeza, se hizo hombre. Es como si yo pretendiera en este vaso reunir todo el agua de todos los océanos de la tierra. Es imposible, pero eso que es imposible, Dios lo hizo. Y Él se hizo hombre y vino y se convirtió en el representante del ser humano, porque en Corintios habla de un primer Adán y un segundo Adán, y habla que donde falló el primer Adán, que es de la tierra, que es terrenal, fue donde vino a vencer el segundo Adán, que es Cristo, que es espiritual. Y en Filipenses encuentro esto: si usted se jacta, si usted tiene orgullo, si usted piensa que merece algo, escúcheme, el Rey del universo, el Señor del universo, es descrito por Pablo en Filipenses de la siguiente manera: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su mayor gloria no es conocer un pastor. Su mayor gloria no es conocer una iglesia.
A veces como cristianos caemos en la vanidad. Soy de tal iglesia, mi iglesia es más bonita, mi iglesia es más grande, mi pastor habla mejor. No, jamás diga eso, porque no es por un hombre, no es por una iglesia, no es por una persona. El único que merece gloria, el único que fue a la cruz, se llama Cristo, y toda rodilla se dobla delante de ese nombre, porque no hay otro nombre. Es el único verdadero. Es el único santo. Cuando un pastor, cuando una iglesia, cuando un líder se toma ese beneficio, le está robando la gloria a Dios, el cual es el único que la merece. Cristo, siendo Dios, se humilló. Hizo solo una cosa que lo motivó: el que tú fueras objeto de su amor. Solamente eso, el amor. Es la primera vez que Hebreos menciona a Jesús. Y cuando habla de Jesús está hablando del Salvador del mundo, de aquel que venía a reconciliarnos. Dios recibe esa naturaleza humana, se despoja. Ahora, ¿pero qué significa despojarse de su poder? No significa que Él dejó de ser Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando caminó en esta tierra, Él siguió siendo Dios. Pero no utilizó el ser igual a Dios para hacer algo, sino que Él se mostró como un hombre obediente. En lugar de mostrar en la tierra su omnipotencia y mostrarse soberbio delante de todos nosotros diciendo: yo soy Dios, pero vine a rescatarlos, y ustedes, impíos, pecadores, los voy a destruir porque no me han respetado, porque no me han honrado. En lugar de eso, Él aceptó el sufrimiento y se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Escúcheme esto, y espero que Dios se lo revele. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, todos con los mismos atributos, todos con la misma autoridad. Pero Cristo, en la posición de hombre, de ser humano, ¿dónde falló Adán? No fue humilde, no fue obediente, no fue sumiso. Juan 1:1 dice, hablando de Cristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que estamos hablando de un Dios grande, y ese Dios grande se hace hombre y se coloca voluntariamente bajo la autoridad del Padre, para decirle: Padre, lo que tú digas, voy a ser perfecto en esta tierra. Y Juan capítulo 5 versículo 19 al 20 dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que venía la salvación de todo el mundo, y venía la salvación a través de un hombre que supo sujetarse, someterse, a bajar la cabeza, agachar la cabeza. Tú y yo, que sufrimos con el orgullo. Yo quiero preguntarte: ¿qué te ha dejado el orgullo? ¿Te ha dejado algo bueno? Tu orgullo, el orgullo del cual te jactas, te ha dejado algo bueno cuando Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Nosotros lo echamos a perder, pero Cristo restaura y hace nuevas todas las cosas por su humildad y su obediencia. Te quiero preguntar: ¿de qué te jactas? ¿De qué te puedes jactar si todo le pertenece a Él? Mi tercero y último punto: a pesar de nuestra humanidad, Cristo confía y está dispuesto a sufrir. Y creo que esta es la parte más fuerte. Dice Hebreos nuevamente el versículo 9, pero voy hasta el 10. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien, por medio de quien todo fue hecho,
eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar la salvación. Convenía a Dios el sufrimiento. Sácate de la mente la idea de que venimos a esta tierra a ser felices. A esta tierra venimos a moldear nuestro carácter, a morir a una vieja naturaleza para prepararnos para una eternidad con Él. Cristo no confió en nosotros. Cristo confió en su sacrificio. Si Cristo hubiera confiado en ti, hubiera confiado en mí, fracasaría. Porque nosotros constantemente lo echamos a perder. Pero Él confió en su sacrificio. Por eso, antes de ser coronado, antes de ser reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, antes de recibir el título de Hijo de Dios, estuvo dispuesto a sufrir. Y sufrió para traernos a nosotros, que no lo merecíamos, a su gloria y a su gracia. Se hizo hombre para revelarnos a Dios a través de su ministerio y para ir a la cruz por nosotros. Cuando les dije que a veces perdemos el peso de las palabras de tanto repetirlo, entonces cuando a usted le hablan de gracia, usted dice: ay, gracia, un favor inmerecido, y lo deja de esa manera, como que ese favor que no merecía. Déjeme ampliarle la definición de gracia. Gracia es la más grande muestra de amor al ser humano perverso y pecador. Tú eras, aún a veces en tu naturaleza pecaminosa, sigues siendo perverso, sigues siendo pecador, mas sin embargo Él te ha amado y Él te ha levantado. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió? Por amor a ti. Ahora, ¿por qué murió de esa forma? ¿Por qué no murió de viejito en una cama? ¿O por qué no murió de un infarto? ¿Por qué tenía que ser esa muerte? Porque la ira de Dios que era sobre ti por tu pecado, por tu maldad, tenía que ser saciada. Dios tenía que hacer justicia, y tu justicia fue hecha en Cristo, en la cruz del Calvario. Y Él, con humildad, agachando la cabeza y en una actitud de sujeción, dijo: ok, si es el precio que tengo que pagar por una humanidad perdida, yo estoy dispuesto a pagarlo. Porque Él tuvo que ser perfeccionado como Dios era perfecto, pero como hombre Él tenía que ser tentado como tú y yo somos tentados. Y Él tenía que sufrir y tenía que triunfar sobre la tentación, y tenía que ir a la cruz como ese cordero inmolado, como ese cordero santo, sin mancha, sin imperfección ninguna, para hacer el sacrificio perfecto. Escúchame, no pierdas de vista el Dios del universo, el creador del cielo, de la luna, de la tierra, de las galaxias. Y este Dios se hace hombre. Y en su niñez, Lucas capítulo 2, 51 nos dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. ¿Sabe? Desde que nació Jesús fue sujeto. Se sujetó a unos padres impíos, se sujetó a unas autoridades impías, se sujetó a un mundo impío para mostrar que era posible caminar en santidad. Cristo debía ser tentado y resistir y obedecer. El sufrimiento de Él no se limita a la cruz. Su vida, su humillación al hacerse hombre fue todo el tiempo. Y Cristo hace todo esto para regresarte a ti y a mí al lugar original. Y es que aunque Él es el dueño de todo lo que existe, nos quiere colocar a nosotros a señorear su creación. No en este mundo perverso, sino en su eternidad. Y acá formamos nuestro carácter. ¿De qué nos jactamos? Es por su gracia que Él sigue confiando en nosotros.
jamás podremos entender este amor tan grande. El creador del universo, escúcheme, el creador del universo estaba pagando por la redención de su propia creación. Fue a la cruz para morir por nosotros y por nuestros pecados. El cuerpo que estaba colgado en esa cruz no era cualquier cuerpo, no era un hombre ordinario, era el cuerpo de Jesús. La sangre que se derramó por esa cruz hasta llegar a la tierra fue la sangre del Hijo de Dios por amor a ti. Las manos y los pies perforados fueron las manos y los pies de Jesús para que tú no tuvieras una condenación eterna. La corona que le fue colocada, la sangre que derramó por esa corona, la sufrió porque te ama. La espalda que recibió los azotes no fue tu espalda, fue la espalda de Él. Y la cara que fue abofeteada no fue tu cara, fue la cara de Él. Pero ese no fue el mayor dolor. Cuando la palabra registra que todo se oscureció, la ira de Dios por tu pecado y mi pecado caía sobre Cristo. Él estaba pagando el precio que era necesario que tú y yo pagáramos. ¿Por qué hizo todo esto? Pablo dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. El Evangelio no es un buen mensaje de automotivación para que tú te sientas orgulloso y creas que puedes alcanzar lo que quieras en esta vida. El Evangelio no es un mensaje donde te dice que vas a ser feliz y jamás vas a sufrir. Es más, puede ser que sufras. Puede ser que hablar en este tiempo de que temes a Dios y eres cristiano te genera el rechazo de tu familia, el rechazo de tus amigos, el señalamiento de las personas que te dirán arcaica. Pero hay un Dios que te amó, hay un Dios que te bendijo.